La voz de los protagonistas. En Contextos. Axel Amarillas, economista. Con él, pues escuchamos la reflexión sobre las repercusiones del repunte de la inflación y opina del hecho de que el SAT no pudo cobrar 11.500 millones de pesos de sanciones económicas a funcionarios, pues porque los angelitos no tenían dinero para pagar. ¿Serán iguales con todos, igual se vencerán con todos los contribuyentes o algunos les presionarán más para que paguen? Axel, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días a todos aquí en el estudio y al auditorio. Estamos a punto de cerrar el año, Axel, y entonces empezamos a conocer datos, el inflacionario, que por supuesto es muy importante. Ya viene el Buen Fin, vienen los aguinaldos, viene la época donde hay más dinero circulando y también donde hay tal vez esta necesidad de satisfacer una serie de necesidades que no se pudieron satisfacer a lo largo del año porque no había el recurso suficiente. Pero también hay elecciones. Entonces, ¿cómo pinta económicamente el panorama? Bueno, como buen fin de año, por así decirlo, pues digamos, se cierra un ciclo más de particularmente de este sexenio que pintaba en un principio como muy alentador para intentar alcanzar muchas cosas. Algunas se lograron, otras no, pero ya después de 5 años pues caemos en la cuenta de que bueno, todo se quedó en buenas esperanzas, o la gran mayoría de las cosas se quedaron en buenas esperanzas, y para algunos es qué bueno que ya se va a acabar, para otros es a lo mejor no sabemos si es bueno o es malo, porque quién sabe qué vaya a pasar en las elecciones, quién sabe qué vaya a pasar el próximo año. Pero bueno, en términos generales, cerramos el año creo yo, con mejor certidumbre que con el que lo empezamos. Si todos recordamos, hace un año Trump acababa de ganar las elecciones. Justo. De ahí a que tomó posesión había mucha incertidumbre. Inclusive vimos cómo, por ejemplo, el tipo de cambio se fue casi a los 22, 23 pesos por dólar. Llega enero, toma posesión, y a partir de ahí como que todo el mundo esperaba que así como Trump se salió del TPP, se saliera del Tratado de Libre Comercio, así como prohibió que entraran ciudadanos de algunas nacionalidades árabes a Estados Unidos, iba a prohibir que entraran mexicanos o latinoamericanos. No lo hizo, entonces nos dimos cuenta que efectivamente hay muchos contrapesos en la política y en la economía de Estados Unidos como para evitar que lo haga. Eso nos empezó a dar hasta cierto punto certidumbre, fue bajando el tipo de cambio, se vinieron presiones a la baja con respecto al sistema económico, y ahorita estamos ante un escenario de que si Estados Unidos no quisiera renegociar el Tratado de Libre Comercio, no se habrían ido a una cuarta, quinta y a lo mejor hasta una sexta ronda. Realmente a ellos les interesa. Con todas las declaraciones que viene haciendo Trump en China. Con todas las declaraciones. Esto de que ya no se van a aprovechar de nosotros, no, bueno, pero qué inocentes, ¿no? Sí, y al final, pues él es todo un showman, ¿no? O sea, él dice, habla, hasta cierto punto su discurso a veces es muy populista, pero la verdad es que si se hubieran querido salir, ya se hubieran salido, ya lo hubieran terminado, ni siquiera lo habrían renegociado. Claro. Todas las renegociaciones o todas las etapas que hemos visto de renegociación, se llegan a acuerdos. Sí hay diferencias, pero se llegan a acuerdos, o sea, se ha ido avanzando poco a poco. Asimismo, hemos visto números alentadores en la economía de Estados Unidos para el siguiente año. Siempre que le vaya bien a Estados Unidos, nos va a ir bien a nosotros, independientemente de si tenemos tratado o no tenemos tratado. Ay, qué codependencia tan espantosa. Porque sí, porque es nuestro principal socio comercial. Pues sí. Las tasas de interés terminaron un ciclo a la alza que a lo mejor, muy probablemente lo continúe en el siguiente año, pero por este año ya se terminó. En México se quedó en el 7%, en Estados Unidos es alrededor del 1%. Digamos que este año lo cerramos con certidumbre en comparación a cómo terminamos el anterior y cómo empezamos este. Pero se va Carstens. Ese es el problema para el siguiente año. Ajá. Una vez que vuelvan las nuevas presiones sobre el sistema económico, que la Reserva Federal llegue a tomar sus decisiones de tasa de interés,
no vamos a saber cómo va a actuar o cómo se va a tomar sus decisiones el Banco de México, porque ya no va a ser Carstens el gobernador del Banco de México. Aunque parezca hasta cierto punto lejano a nosotros, Carstens tomó la mayoría de las decisiones económicas de gran calado, por así decirlo, del gobierno de Calderón, y era un contrapeso muy fuerte en este caso de Mitt y de Videgaray en este sexenio. Entonces, eso para mí sí es algo muy fuerte. En el trasfondo económico, porque al final de cuentas teníamos una persona muy preparada para estar como gobernador del Banco de México. De hecho, ahí es donde, bueno, ya empezando a hablar de los temas centrales, bueno, por ejemplo, todos sabemos que el Índice Nacional de Precios del Consumidor, que es el que mide la inflación, registró un repunte muy alto en enero de este año, derivado de lo que conocimos o definimos nosotros como gasolinazo. Ese efecto no se va a acabar hasta que pasemos al siguiente enero, porque al final de cuentas la tasa de inflación es anualizada, es como una tasa de interés, o sea, es la tasa de inflación en comparación, la de ahorita, bueno, la que salió, que es de octubre, en comparación de octubre del 2016. Todavía traemos ese efecto del incremento en el precio de las gasolinas que se vio reflejado a partir de enero. Conforme vaya pasando los meses, vamos a seguir teniendo esas tasas de inflación que nos espantan, del 6,5 inclusive %. Pero una vez que pase el efecto de ese gasolinazo, o sea, que nos brinquemos al otro índice, que lleguemos a enero del 2018 y se compare con enero del 2017, que lleguemos a febrero del 2018, se compare con febrero del 2017, se va a diluir. Si ahorita quitamos ese efecto, la tasa de inflación es del 3.25%. O sea, estamos en una inflación manejable, en una inflación muy cerca del objetivo del Banco de México. El problema es que tuvimos un efecto inflacionario muy grande por los incrementos en el precio de la gasolina y que se vio reflejado en enero de este año. Y lo estamos arrastrando. O sea, estamos diciendo que ese efecto del gasolinazo fue alrededor del 3% o un poco más. O sea, la mitad de la inflación de ahorita se explica por el gasolinazo de enero y la otra mitad por todo lo demás. Entonces, hasta cierto punto, el índice de inflación o la tasa de inflación no es tan mal resultado, porque aun y cuando tuvimos algo que no habíamos presenciado en los últimos años en la historia económica de México, que fue intentar de alguna manera empezar a liberalizar los precios de la gasolina, ese efecto que llevó a sus incrementos en precio no se ha visto tan reflejado directamente en la tasa de inflación. Y eso es parte de la postura que comentaba ahorita. Eso también es, al final, el objetivo de la inflación es del Banco de México. Y era, sobre todo Agustín Carstens, el que se encargaba de evitar que la inflación terminara por impactar o por, digamos, crecer más de lo que debería, derivado de ese efecto. Adicionalmente, tenemos que tener en consideración que, bueno, el tipo de cambio de hace un año al de ahorita ha fluctuado muchísimo. Y eso también tiene efectos inflacionarios. Como decía, bueno, si quitamos el efecto del gasolinazo, ante toda la incertidumbre del tipo de cambio, tenemos una tasa de inflación del 3.25%. O sea, realmente no tenemos un indicador tan malo. El problema es que ese efecto todavía lo traemos arrastrando y por eso no tenemos esas tasas de inflación tan espantosas del 6,5%. Pero ¿dónde dejas factores e indicadores que son verdaderamente serios y graves, como por ejemplo cómo han acabado con las reservas del país y cómo se ha incrementado la deuda de México? Cuando también esta era parte de las políticas en otros sexenios, que se cuidaba al máximo, de tal suerte que hubiese así como el aliento de que no volviéramos a los 70s, a los 80s, donde la deuda del país era pues prácticamente incontrolable. Sí, ahí por ejemplo, bueno, dos cosas. La parte de las reservas, esas las maneja el Banco de México. En su mayoría las reservas se utilizaron en principios de año para defender el tipo de cambio. Se hicieron algunas intervenciones, lo que se conocen como intervenciones del mercado de divisas. O sea, salía el Banco de México a darle dólares al mercado porque era lo que quería. De cierta manera, en algunos casos funcionaron, en otros no. De hecho,
las primeras intervenciones de este año fueron las tradicionales, o sea, salir a vender dólares. Después pasó a un sistema muy novedoso que ningún banco central lo había implementado, que era no vender dólares en el mercado del contado, sino vender dólares en el mercado del futuro. O sea, salir, bueno, tú quieres dólares para 30 días, quieres dólares a 60 días, a 90 días, yo te vendo los contratos y yo te los doy a un tipo de cambio fijo. Y resultó que esa estrategia fue más efectiva que la original, o sea, o la base. Sí, porque había una protección en función del tipo de cambio, ¿no? Ajá. Entonces eso le dio mucha certidumbre al mercado de divisas. O sea, que un banco central te dijera, yo te vendo dólares a futuro, o sea, 90 días, 80 días, a 30 días, con un tipo de cambio pactado desde ahorita, le dio al mercado mucha certidumbre. Pero esa es la explicación más grande para ver por qué ha disminuido las reservas, porque todos esos dólares que ha entrado el Banco de México a vender, ya sea en el mercado de contado en un principio de año o al mercado de futuros en lo que quedó del año, ha sido de la reserva, que es como una bóveda que tiene el Banco Central llena de dólares, por así decirlo, y de ahí entra y saca para dársela al mercado. Esos dólares salen en gran parte de las remesas, de la inversión extranjera directa y de la venta del petróleo, que son las principales entradas de dólares a la economía mexicana. O sea, no es como que sea un stock y que se lo están acabando, o sea, entra y sale, pero digamos que hemos tenido más salidas este año derivadas de esa defensa del tipo de cambio, porque si recordamos hace un año estábamos en 15, 16, bueno, no hace un año, en agosto del año pasado estábamos en 15, 16 y llegamos a estar casi en los 23, o sea, era un cambio, o bueno, más bien un brinco del tipo de cambio que invariablemente iba a traer efectos inflacionarios. Por la otra parte, la parte de la deuda, esa hasta cierto punto sí la considero un poco preocupante, porque que esa es la parte de la credibilidad de este sexenio que nunca me terminó de convencer. Siempre desde un principio nos dijeron vamos a manejar un equilibrio fiscal, un presupuesto base cero, vamos a manejar ingresos igual egresos, que era una de las demandas del sistema financiero hacia la economía mexicana, o sea que tu déficit como gobierno, o sea, digamos, los ingresos y egresos de un año se acercaran a cero, o sea que no hubiera diferencia, que le gastaras lo que ingresaras para evitar mayor emisión de deuda, y eso nunca se logró y no se va a lograr en este año. Y eso se refleja en los incrementos en la emisión de deuda del gobierno federal en este sexenio. Ahí, desde mi particular punto de vista, bueno, los responsables de esa situación son los que están en la Secretaría de Hacienda. En un principio fue Videgaray, ahorita el señor Mitt, y luego después dicen que ellos son los principales presidenciables del PRI. Entonces ahí también hay algo que nos llama mucho la atención en comparación de que en este sexenio parece ser el Banco de México hizo un muy buen papel y la Secretaría de Hacienda hizo un muy mal papel. Entonces parecería que aquel que rescató a la economía mexicana a lo largo de este sexenio en materia económica fue el Banco de México. Claro. Y esa persona que estaba ahí defendiendo la economía mexicana ya no va a estar. Entonces ahí yo sí creo que es un punto de quiebre, por así decirlo. Todavía no podemos saber si es bueno o es malo. Pues es un punto de quiebre para lo que viene. Bueno, y a propósito de la Secretaría de Hacienda, de verdad que cuando nosotros dimos cuenta de esta nota de que no había podido cobrar a través de la Secretaría de la Función Pública 11,500 millones de pesos de sanciones económicas a funcionarios, porque los funcionarios dijeron, pues no tengo dinero con qué pagarte, entonces no cobro. ¿Es así, Hacienda? ¿Cuál ha sido el comportamiento de la Secretaría de Hacienda a lo largo de este sexenio? ¿Y cómo ves tú que pues borrón y cuenta nueva, ¿no? Una vez más, programas de rescate. Ahí yo creo a los que hemos tenido la gracia, no la gracia, el desfortunio de caer en un requerimiento de Hacienda, ya sea nosotros o algún conocido o la empresa donde trabajamos, sabemos que una vez que llegan nunca se van. Es muy factible que una vez que te llega uno, te llega otro y te llega otro y te llega otro, porque de cierta manera seguimos siendo la parte de ser contribuyentes cautivos. O sea, somos los mismos,
el universo de contribuyentes casi no cambia a lo largo del año. ¿Qué es eso? Algo que también tendríamos que reclamar. Sí, o sea, cómo los gobiernos no han podido realmente integrar a la formalidad y al ámbito de las obligaciones fiscales a una cantidad importantísima de mexicanos. Sí, y es ahí donde está el problema. O sea, nosotros nos damos cuenta que nosotros como contribuyentes cautivos estamos a expensas de que en algún momento nos llegue una revisión de Hacienda y que no va a ser para un mes o por un año en específico. Una vez que llegan, van a empezar a buscar por más años a lo largo de lo que es legalmente posible. Y es cuando uno se pregunta, bueno, entonces, si nosotros somos los contribuyentes, somos la gran parte más bien que aporta al gasto de gobierno, ¿cómo puede ser posible que los funcionarios que en teoría se encargan de administrar eficientemente esos recursos que nosotros aportamos, no puedan pagar, en este caso, las sanciones que les ha impuesto la Secretaría de la Función Pública? O sea, ahí es donde uno deja de creer en las instituciones, baja nuestra confianza y pues va a ser más fácil que alguien diga, no, pues yo no pago, pues ya veo lo que están haciendo. Pero además es la vara diferente con que se mide a cada uno, porque a cuántos empresarios nos los han mandado a la cárcel, ya sea por evadir impuestos o por omitir algún papel, y sin embargo aquí, bueno, no, pues él no tiene dinero, se le perdona, no, ¿por qué no se le mete a la cárcel? Exactamente, o sea, es una vara muy diferente, o bueno, es lo que nos hacen ver o nos están diciendo, y es precisamente lo que viene bajando la credibilidad que nosotros tenemos a las instituciones de gobierno, en este caso a las autoridades hacendarias como de primera instancia, pero en el gobierno como tal. Y es por eso lo que comentabas ahorita, Marcelo, o sea, somos los que casi menos creemos o menos confianza tenemos en el gobierno. Exacto. Solo por encima de Venezuela. Exacto. O sea, ¿a qué niveles estamos? Exacto. Claro, también lo refleja la aprobación presidencial. Uh-huh. O sea, es un presidente digamos, el menos aprobado o el menos querido por sus gobernados desde que se tiene una historia. Ese es el problema. Yo creo que eso se formuló desde un principio. O sea, como yo les decía, desde un principio Hacienda nos decía, vamos a llegar a un presupuesto equilibrado. Y nunca se llegó. Y cada vez era más grande el diferencial. Entonces, esas pequeñas gotas que digamos se fueron agregando en un vaso a lo largo del sexenio, pues llegó un punto donde ya se perdió toda credibilidad. ¿Cuántas veces recortaban las cifras de crecimiento económico a lo largo del sexenio y no para ajustarlas 0.1 puntos porcentuales, sino para ajustarlas hasta 0.5, o sea, 50 puntos porcentuales, 0.5%, y no lo hacían una vez, lo hacían casi 6 o 7 veces a lo largo del año. Esa pérdida de confianza que generó, sobre todo la Secretaría de Hacienda o el gobierno mexicano como tal, a lo largo del sexenio o a lo largo de los diferentes años del sexenio, es la que ahorita la vemos reflejada en esos indicadores. Y luego todavía nos dicen que, bueno, ustedes funcionarios no se les va a cobrar, pero a los contribuyentes cautivos les seguimos como siempre. Es donde está esas asimetrías de la información que nos dan a pensar muy mal y a dejar de creer en las instituciones. Claro. Uh-huh. Bueno, pues entonces, ¿cuál tendría que ser nuestra actitud? ¿Optimista, reservada, expectante? Optimista porque se acaba el año, creo, ¿no? En términos personales. Pero no sé. Yo creo que sí debe ser muy expectante, sobre todo por lo que viene el siguiente año. Como decía, bueno, en términos de política económica, tenemos inclusive una situación muy curiosa. ¿Cuántas veces el Congreso llegaba al límite para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación el siguiente año? Y ahorita prácticamente ya está, con más de 5 o 6 días de anticipación. Son situaciones curiosas que no habían pasado anteriormente y que están pasando ahorita y que puedes encontrar la explicación con que el siguiente año es año electoral. Entonces debemos de ser cautelosos con las decisiones que como ciudadanos vayamos a tomar el siguiente año, primero que nada, pero sobre todo debemos de estar expectantes a lo que va a pasar, primero que nada, con el Tratado de Libre Comercio. Segundo, con las decisiones que tome la Reserva Federal de tasas de interés. Y tercero, con las decisiones que todavía puede llegar a tomar el gobierno actual. ¿Ves a Meade como candidato? Yo, como lo he visto, yo creo que sí. O sea, porque él es como un perfil un poco diferente.
dentro del espectro posible que tiene el partido, esa del PRI, lleva toda la vida dentro del sistema económico, sistema financiero de México. No ha hecho nada, digamos, muy relevante como para poder hacer mención. O sea, no es un Carstens, no es un Pedro Aspe, por ejemplo. Sin embargo, bueno, conoce las instituciones. Y yo creo que como perfil puede ayudarle al partido, sobre todo en esta disyuntiva que vimos que está pasando en el PAN. ¿El presidente se equivocó en poner a Luis Videgaray durante tanto tiempo en la Secretaría de Hacienda? Yo creo que como persona de su confianza hizo lo adecuado, pero sí había mejores prospectos para tenerlo. Sí. Ahí. Bueno, te comparto esto que nos dicen: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y dice: la base de contribuyentes en México no crece de manera proporcional con el crecimiento poblacional. Pues eso es parte de un déficit muy importante que tenemos. Y también la dependencia de las entidades federativas con la federación, ¿no? Si no se buscan opciones para que los estados dependan menos de los presupuestos, ahora que los señores diputados nos hicieron el favor de estar discutiéndolo hasta las 3 de la mañana, pues digo, yo no veo también cómo pudiéramos tener un panorama económico también más sano, más alentador, donde ese dinero que luego se gasta de una manera discrecional, aunque venga etiquetado, porque luego ellos hacen ahí una mezcla y una revoltura de recursos que ya terminamos por no entender quién pagó qué, y cuánto le puso cada uno, y por qué estar dependiendo casi de manera exclusiva del impuesto predial, o sea, como fuente más importante de riqueza de cada uno de los estados. Entonces creo que hay tanto por delante que no sé si nos va a alcanzar el tiempo. Sí, inclusive, o sea, ese término, el descentralismo o descentralizar los ingresos públicos, es un tema muy poco, ¿cómo decirlo?, muy poco discutido en el caso de la economía mexicana. Esa dependencia que tienen los estados y municipios de las participaciones federales es demasiado, inclusive que luego los estados se puedan endeudar poniendo como garantía esas participaciones. Los recursos, es como si tú tuvieras un papá que siempre te está dando dinero y cuando vas y pides prestado al banco le dices: bueno, pero es que mi papá me está dando cierta cantidad de dinero cada año. Y pues la pones como garantía para pagarlo. O sea, no es tu dinero. O sea, estás pidiendo prestado con algo que no es tuyo y que no sabes si va a llegar, ¿no? Entonces, ese sí es un tema que muy poco se ha discutido. Y sobre todo porque tenemos cifras nos dicen de recortes presupuestales. Claro. Y esos recortes luego no llegan a esas participaciones hacia los estados y municipios. Axel, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos todos estos comentarios que son tan valiosos. Axel Amarilla, economista, estuvo con nosotros.